Agua, una sustancia tan común, tan ordinaria, que rara vez nos detenemos a pensar en ella. Sin embargo, Edgar Cayce, el hombre conocido como el profeta durmiente, reveló que el agua posee un poder espiritual que la mayoría de las personas jamás comprenderán. En una de sus lecturas más impactantes durante la Gran Depresión, Cayce dejó atónita a una familia cuando dijo: «El agua es más que una necesidad física, es un conductor espiritual». Imagina escuchar esto en una época en que la gente se preocupaba por la comida, el refugio y la supervivencia. Afirmar que el agua no era solo sobre hidratación, sino un vínculo directo entre cuerpo, alma y Dios, sonaba radical. Pero Cayce respaldó esto con explicaciones que fusionaban la Biblia, la medicina y las verdades más profundas del cuerpo humano. Mostró que el agua corriendo por nuestras venas, el agua en que nos bañamos, e incluso el agua usada en rituales sagrados como el bautismo, eran parte de un sistema oculto de energía espiritual. Y aquí está el hecho impactante. Cayce insistió que descuidar la calidad del agua que bebemos o ignorar su papel en la limpieza espiritual podría alterar no solo el cuerpo, sino también la conexión del alma con la conciencia superior. No estaba hablando de superstición, estaba entregando revelaciones que conectaban directamente con las palabras de la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Lo que Cayce descubrió fue que este versículo no era poesía simbólica, era una clave literal para entender cómo la vida divina fluye a través de nosotros. Durante una sesión en Virginia Beach, Cayce profundizó más. En trance, habló de cómo el agua absorbe vibraciones. Dijo que la energía de la oración sobre el agua cambia su efecto en el cuerpo humano. Imagina esto. Científicos décadas después descubrirían las primeras teorías del agua estructurada, sugiriendo que las moléculas pueden alinearse y responder a influencias externas. Pero Cayce ya había descrito esto en los años 30. Instó a las personas a bendecir su agua antes de beberla, a usar los baños como rituales sagrados y a tratar manantiales y pozos como portales de sanación. Para él, el cuerpo era un templo, y el agua era el aceite sagrado que mantenía vivo al templo. Piensa en el bautismo. Las personas a menudo lo ven como un lavado simbólico. Cayce insistió que era más que eso. Lo reveló como una reprogramación espiritual del campo energético del alma. La Biblia dice: «El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios». Para la mayoría esto es metáfora. Para Cayce, esto era ciencia espiritual. Afirmó que cuando el agua toca el cuerpo con intención sagrada, lleva frecuencias que recalibran el alma. Por eso Jesús usó agua tan a menudo en milagros. No necesitaba agua para sanar, pero cuando la usaba, amplificaba su papel espiritual para que otros pudieran entender su diseño oculto. Y aquí está el patrón que Cayce quería que viéramos. En cada momento de la vida el agua está trabajando silenciosamente en nosotros, llevando luz divina a través de sangre, lágrimas y respiración. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Cayce advirtió que el agua contaminada no es solo un peligro para el cuerpo, sino también una contaminación del sendero del alma. Dijo durante los años de guerra que si las naciones envenenaban sus ríos, envenenarían su evolución espiritual. Mira nuestra era moderna, plásticos, químicos, desechos tóxicos y pregúntate, ¿fue ignorada la advertencia de Cayce? No estaba predicando ecología, estaba enseñando metafísica. Cada vaso de agua que bebes está armonizando tu alma o perturbándola. Esa idea asustó a muchos que lo escucharon, pero también les abrió los ojos. En una lectura, a un hombre que sufría de una condición crónica, se le dijo que no solo ajustara su dieta, sino que también se sumergiera diariamente en agua rica en minerales. Cayce insistió que los minerales llevaban una vibración que el cuerpo carecía, y a través del agua podían ser absorbidos directamente en los circuitos espirituales del cuerpo. En pocos meses, el hombre reportó cambios que sus doctores no podían explicar. Cayce siempre lo dejó claro: el agua es el puente entre la enfermedad física y la sanación espiritual, entre el cuerpo que vemos y la energía invisible que lo sostiene.
Instó a las personas a meditar junto al océano, a caminar junto a ríos, a sumergirse en manantiales puros, porque estos eran altares naturales de poder divino. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué la Biblia habla tan a menudo del agua? Desde Génesis, donde el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, hasta Apocalipsis, donde el río de la vida fluye del trono de Dios. ¿Por qué el agua siempre está presente en los puntos más sagrados de la Escritura? Kayse dijo que era porque el agua es el disolvente universal, no solo de la materia, sino del espíritu. Disuelve lo que es impuro, lleva lo que es divino, y renueva lo que está roto. Cuando las personas le preguntaron por qué Jesús eligió pescadores como sus primeros discípulos, Kayse explicó que era simbólico. Los hombres del agua entendían el lenguaje del flujo, la corriente y la entrega. Sus vidas los prepararon para captar verdades espirituales que otros no podían. Y cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Kayse dijo que no fue solo un acto de humildad, sino un ritual de transmisión, usando agua para limpiar e imprimir frecuencia divina. De repente, el agua ordinaria en una vasija se convirtió en un medio de eternidad. Kayse también señaló el vínculo oculto entre lágrimas y oración. Una vez le dijo a una madre doliente que sus lágrimas no eran desperdiciadas. En una lectura en trance, explicó que las lágrimas mismas llevan una impresión energética del anhelo del alma y son recibidas como ofrendas espirituales en los planos superiores. Cada lágrima derramada en fe, dijo, se convierte en un cristal en el río de la vida. Esto no era consuelo poético, era su manera de enseñar que el agua dentro de nosotros responde a nuestras emociones más profundas. La ciencia moderna después observaría cómo el agua en el cuerpo cambia con estados emocionales. Pero Kayse habló de esto décadas antes. Instó a las personas a nunca suprimir emociones violentamente, sino a permitir la limpieza natural de las lágrimas, porque son una liberación espiritual tanto como física. Piensa en ese momento que la Biblia registra. Jesús lloró. Para Kayse, esto no era solo tristeza, era un reconocimiento divino del papel sagrado del agua en llevar el dolor espiritual y transformarlo en compasión. De repente, el acto ordinario de llorar se convirtió en un canal de energía divina. Una de sus percepciones más sorprendentes llegó en una sesión durante los primeros años 40. Cuando le preguntaron por qué ciertos sitios sagrados alrededor del mundo siempre se formaron cerca de ríos, manantiales o lagos, Kayse explicó que los campos de agua magnifican la presencia espiritual. No encontrarás revelación en el desierto sin agua, dijo. Describió cómo las corrientes subterráneas a menudo se encuentran bajo templos y catedrales, creando campos de resonancia. Incluso sugirió que civilizaciones antiguas como la Atlántida conocían este secreto y construían sus centros de sanación cerca de flujos específicos de agua. Esa idea sorprendió a quienes escuchaban. ¿Era posible que lo que considerábamos geología fuera en realidad tecnología espiritual? Kayse lo creía así. Instó a la humanidad a redescubrir la manera en que el agua amplifica la oración, meditación y ritual, advirtiendo que sin este conocimiento vivimos medio ciegos. Imagina la diferencia entre orar en un cuarto seco y orar cerca del océano, con olas moviéndose como el latido del corazón de la tierra. Kayse dijo que uno magnifica al otro porque el agua recuerda, responde y transmite. Y aquí viene la inversión impactante que congeló a los oyentes en Hopkinsville durante una sesión. Kayse afirmó que el bautismo no es un ritual de una sola vez. Dijo que cada ducha, cada baño, cada inmersión en agua puede convertirse en bautismo si la intención está presente. Explicó que lo que hace espiritual al agua no es su estructura química, sino la conciencia aplicada a ella. Cuando entras en una ducha con amargura y enojo, el agua absorbe esa impresión. Cuando entras con gratitud y oración, el agua lleva esa energía a tu cuerpo y deja atrás limpieza. Piensa en lo revolucionario que esto sonaba en los años 30 y 40. Las personas pensaban en bañarse solo como higiene, nada más. Sin embargo,
Kayse lo reenmarcó como un altar en cada hogar, una oportunidad diaria para el reinicio espiritual. Sorprendió a las personas, pero también transformó sus hábitos. Las familias comenzaron a bendecir su agua en las comidas, orar antes de bañarse, tratar ríos y lagos con reverencia en lugar de meros recursos. Y aquellos que siguieron el consejo de Kayse a menudo reportaron un resultado extraño. Se sentían más ligeros, más calmados y a veces incluso sanados de maneras que los doctores no podían explicar. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Kayse conectó el agua con la memoria misma. En una lectura para un hombre que sufría sueños recurrentes, explicó que el alma usa el agua en el cuerpo, especialmente el líquido cefalorraquídeo, como conductor para llevar impresiones de una vida a otra. Dijo que los sistemas líquidos del cuerpo son archivos que mantienen vibraciones que hacen eco a través de vidas. Para oídos modernos, esto puede sonar más allá de la creencia, pero Kayse lo describió tan claramente como los doctores hablaban de anatomía. Dijo que cuando meditamos profundamente, el movimiento de estas aguas dentro se alinea con el río cósmico de conciencia. Es entonces cuando emergen visiones, percepciones y memorias. Y por esto es que ayunar con agua, u orar cerca de cuerpos de agua, a menudo activaba visiones para profetas a través de la historia. No era superstición, era alineación con el diseño de la creación. En una de sus declaraciones más impactantes, Kayse declaró: «El agua es la memoria de Dios fluyendo a través del hombre. Si esto es verdad, entonces cada sorbo, cada gota, es un vínculo directo entre lo divino y lo humano». En los años de la Gran Depresión, muchas familias vinieron a Kayse no solo con preguntas espirituales, sino con dolencias físicas que no podían permitirse tratar. Una y otra vez, Kayse prescribió agua como medicina, pero no de la manera que los doctores lo hacían. Habló de baños minerales, de compresas empapadas en agua bendecida, de beber agua de manantial con intención consciente. En un caso notable, a un hombre que sufría de parálisis, se le dijo que se sometiera a hidroterapia en agua mineral tibia, mientras se hablaban oraciones en voz alta. Los doctores se burlaron, pero el hombre reportó movimiento gradual regresando. Kayse explicó que los minerales activados por agua llevaban vibraciones que el sistema nervioso podía absorber, y las oraciones alteraron la resonancia del agua para alcanzar capas más profundas del alma. Para Kayse, la sanación no era solo intervención física, era una sociedad con las corrientes espirituales del agua. Diría: «El espíritu se mueve sobre la faz de las aguas, incluso en tus venas». Durante tiempos de guerra, sus lecturas tomaron un tono más urgente. Advirtió que la destrucción de ríos y océanos no solo dañaría cultivos y cuerpos, sino cortaría a la humanidad de la renovación espiritual. Insistió que cuando las aguas son envenenadas, comunidades enteras pierden su vitalidad y se hunden en desesperación. Previó que las aguas contaminadas se convertirían un día en una de las crisis más grandes de la humanidad, no meramente como un problema ambiental, sino como una hambruna espiritual. Mira nuestro día presente. Las palabras de Kayse parecen proféticas. Una vez dijo: «Guarda bien las aguas, porque son los canales de la armonía del alma». Sus seguidores comenzaron a ver ríos como textos sagrados escritos en forma líquida, arroyos como sermones sin palabras. Cada gota, insistió Kayse, lleva la posibilidad de sanación o destrucción, dependiendo de cómo la honremos. Y aquí está el momento que dejó a muchos sin palabras. En Virginia Beach, durante una sesión grupal, Kayse entró en trance y habló del futuro de la medicina. Predijo que el agua, cargada con sonido y luz, se convertiría en una herramienta primaria de sanación. Describió tratamientos donde frecuencias serían infundidas en agua y luego consumidas, produciendo cambios no solo en células, sino en conciencia. En ese tiempo, sonaba como ciencia ficción. Sin embargo, hoy, la investigación en terapia de sonido, medicina de frecuencia y memoria del agua ha comenzado a hacer eco de su visión. ¿Cómo pudo un hombre sin entrenamiento médico prever tales cosas? Su estenógrafa, Gladys Davis, registró cada palabra,
y estas transcripciones permanecen en los archivos de ARE hasta hoy. Casey también trazó una conexión directa entre agua y profecía. Explicó que el agua refleja los cielos, tanto literal como espiritualmente. Así como las estrellas se reflejan en la superficie del océano, también las verdades cósmicas ondean en las aguas de la tierra. Por esto es que profetas antiguos, dijo, a menudo tenían visiones junto a ríos, lagos o pozos. Elías escuchó la voz de Dios después de la lluvia. Moisés hizo brotar agua de una roca. Jesús calmó la tormenta. Para Casey, estas no eran coincidencias. Eran demostraciones de que el agua es el espejo del orden divino. Como arriba, así abajo, dijo, y el agua es el puente. Cuando los oyentes preguntaron qué significaba esto para el futuro, Casey respondió que el próximo gran despertar de la humanidad comenzaría cuando los hombres entiendan las aguas dentro y fuera. Pero Casey no dejó este conocimiento en lo abstracto. Dio instrucciones prácticas, instó a la oración diaria sobre el agua, palabras simples habladas con sinceridad para transformar el mismísimo vaso que uno bebe. Recomendó baños de océano, no solo para salud física, sino para lavar desechos psíquicos. Enseñó que colocar agua cerca de la cama durante el sueño podía absorber vibraciones negativas de los sueños y que verterla en la mañana simbolizaba liberación. Estas prácticas impactaron a personas que pensaban del agua solo como una necesidad, pero para aquellos que lo intentaron, los resultados fueron innegables. Sintieron claridad, paz y a veces sueños profundos que guiaron sus vidas. Lo que Casey reveló es que el agua, oculta en la Biblia y oculta en nuestros cuerpos, es la tecnología espiritual más pasada por alto que poseemos. Uno de los casos más extraordinarios registrados en los archivos de ARE involucró a un niño que sufría de una condición severa de piel que desconcertó a cada doctor consultado. Cuando la familia se dirigió a Casey, entró en trance y dio instrucciones que parecían demasiado simples para ser verdad. Sumergir al niño en agua bendecida diariamente, usando oraciones y salmos hablados en voz alta durante el baño. Los padres siguieron sus direcciones con fe, recitando pasajes del libro de Salmos mientras vertían agua sobre la piel del niño. En pocas semanas hubo mejora visible. En pocos meses, la condición casi había desaparecido. Los escépticos argumentaron que fue coincidencia, pero la familia testificó que después de años de tratamientos fallidos, nada había funcionado hasta que aplicaron la lectura de Casey. Esto era más que higiene. Casey insistió que las oraciones cargaron el agua con sanación vibracional que el cuerpo del niño absorbió. Para él, la Biblia siempre había preservado esta verdad, pero la sociedad moderna la había olvidado. Casey también reveló una dimensión oculta de la comunión que impactó a algunos oyentes. Mientras la mayoría de iglesias enfatizan pan y vino, él señaló el significado espiritual del agua misma. Dijo que cuando Jesús convirtió agua en vino, no fue solo un milagro de transformación, sino una demostración de cómo el agua lleva el potencial para frecuencia divina. El agua no fue cambiada, explicó Casey en trance. Fue despertada. Esta declaración dejó a su audiencia en silencio. Si el agua puede ser despertada, entonces cada gota que encontramos tiene un potencial dormido esperando ser activado por el Espíritu. Por eso Jesús caminó sobre el agua, porque estaba en armonía total con su frecuencia. Para Casey, esto no era mito, sino ciencia espiritual en acción. Pero aquí es donde sus revelaciones se volvieron aún más personales. Casey enseñó que el agua dentro de tu propio cuerpo, la sangre, la linfa, el líquido cefalorraquídeo, también está esperando ser despertada. Dijo que la oración, meditación y gratitud pueden alterar el estado vibracional de estas aguas, cambiando salud, emociones e incluso destino. Imagina eso. Cada pensamiento que piensas está impreso en las aguas fluyendo dentro de ti. Cada resentimiento las envenena, cada oración las purifica. Por esto instó a las personas a examinar no solo lo que bebían, sino lo que sentían, pensaban y creían mientras bebían. Un simple vaso de agua podía ser un acto de desesperación o un acto de resurrección, dependiendo de la conciencia que le trajeras.
Esa verdad tiene implicaciones asombrosas. Y Kayse fue claro. Esto no estaba destinado a permanecer oculto en archivos o iglesias. Dijo que era la responsabilidad de cada alma redescubrir el papel sagrado del agua en su propia vida. Advirtió que si la humanidad continuaba ignorando esto, no solo sufriríamos enfermedad física, sino sequedad espiritual. Una era donde las personas se ahogarían en distracción y materialismo mientras tenían sed de significado. Mirando alrededor hoy, ¿no se siente eso profético? Nuestros ríos están contaminados, nuestras mentes inquietas, y sin embargo dentro de cada uno de nosotros, el agua viva aún está fluyendo, esperando ser reconocida. Kayse nos dejó con una elección: tratar el agua como mercancía o como una clave espiritual escondida a plena vista. Aquellos que eligen el segundo camino, dijo, encontrarán sanación, claridad y conexión con lo divino. Kayse fue más lejos, conectando el agua directamente con la idea de renacimiento espiritual. En una sesión de 1932, que después se convirtió en una de sus más citadas, declaró: «El cuerpo es mayormente agua, y es a través del agua que el espíritu renueva la carne». Ató esta declaración a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Kayse explicó que esto no era solo metáfora, sino una enseñanza literal sobre conciencia. Cuando el alma se alinea con vibración divina, las aguas dentro del cuerpo se convierten en portadoras de fuerza vital que sostiene tanto salud como crecimiento espiritual. Incluso vinculó esto a rituales de ayuno y purificación a través de culturas, ya fueran mikvahs judíos, bautismo cristiano, inmersiones en ríos hindúes o tiendas de sudar de nativos americanos. Kayse dijo que todas las tradiciones estaban preservando la misma verdad: el agua es el elemento elegido por Dios para reiniciar al ser humano. Y sin embargo, también dio una advertencia severa. En una lectura de Tiempos de Guerra dijo: «Así como los hombres contaminan sus aguas, así serán nubladas sus mentes». Previó un tiempo cuando el tratamiento descuidado de océanos y ríos, por parte de la humanidad, reflejaría una corrupción interna, llevando a enfermedad, división y desesperación. Pero no dejó la profecía en oscuridad. También reveló esperanza. Vendrá una generación que redescubrirá la sacralidad de las aguas y con ella encontrarán renovación del espíritu. Para sus seguidores, esto significaba que cada elección que hacemos respecto al agua, ya sea bendecirla, protegerla o desperdiciarla, se convierte en una elección espiritual con consecuencias más allá de lo que vemos. Una de las demostraciones más poderosas de esto llegó en una sanación que sorprendió incluso a sus partidarios más cercanos. A una mujer postrada en cama con artritis paralizante, se le dijo que se sometiera a una serie de terapias de agua, alternando caliente y fría, mientras se leía escritura en voz alta. Su familia siguió las instrucciones inusuales fielmente. Mientras días se convertían en semanas, su dolor comenzó a disminuir, su cuerpo a recuperar movimiento. Para los observadores se veía imposible. Pero Kayse explicó que los cambios en temperatura crearon vibraciones que el agua transmitió a través de su sistema nervioso, mientras las palabras de escritura despertaron su espíritu, permitiendo que la sanación fluyera. Esta era agua no como símbolo, sino como medicina viva. La mujer después testificaría que no fue solo su cuerpo el que sanó, sino su fe la que fue restaurada. Y aquí está la revelación que lo conecta todo. Kayse dijo que el agua es el único elemento que existe en los tres estados: sólido, líquido y vapor, así como el ser humano existe como cuerpo, mente y espíritu. El hielo corresponde al cuerpo, fijo y tangible. El líquido corresponde a la mente, fluyendo y adaptable. El vapor corresponde al espíritu, invisible pero esencial. El agua es el espejo del alma, dijo, porque te muestra lo que eres en cada forma. Con esta analogía simple pero profunda, convirtió el agua ordinaria en una lección cósmica. Cada vez que bebes, te bañas o incluso miras la lluvia, estás viendo tu propio viaje espiritual reflejado de vuelta a ti.
Está oculto a plena vista, en la Biblia, en el cuerpo y en los ritmos de la vida misma. Las enseñanzas finales de Kayse sobre el agua no eran simplemente sobre sanar individuos, eran sobre el destino de la humanidad. En sus años posteriores, durante sesiones en Virginia Beach, habló de una era venidera en la cual la humanidad redescubriría la naturaleza sagrada del agua o enfrentaría un gran ajuste de cuentas. Describió visiones de costas cambiando, mares elevándose y ríos moviéndose, no solo como eventos geológicos, sino como símbolos de desbalance espiritual. Advirtió que si la humanidad continuaba tratando el agua como nada más que un recurso para explotar, sufriríamos tanto colapso ambiental como desconexión espiritual. Pero también prometió que si las personas reclamaban el entendimiento bíblico y místico del agua como flujo divino, habría una renovación, un despertar espiritual como ninguno antes. Insistió que el Espíritu de Dios aún se mueve sobre la faz de las aguas y que aquellos que se sintonicen con esta verdad serán llevados a una nueva era de conciencia. Para Kayse, las señales de este despertar aparecerían primero en los lugares más simples, en la manera que las familias oran sobre las comidas, en la manera que individuos honran el agua en sus vidas diarias, en la manera que comunidades protegen ríos y océanos. Comienza con un solo vaso, dijo. Imagina eso, una profecía de que la transformación mundial comienza con cómo sostienes el agua en tus propias manos. Ató esta visión de vuelta al libro de Apocalipsis, donde el río de la vida fluye del trono de Dios, claro como cristal. Para Kayse, esto no era un símbolo distante del cielo, sino una realidad que podía vivirse aquí y ahora. Cada alma, dijo, tiene acceso a ese río, porque está fluyendo a través de tus venas en este mismo momento. La pregunta es si lo reconoces, lo bendices y te alineas con él. Y aquí está la verdad final que Kayse nos dejó. El agua no es ordinaria, no es trasfondo, es la escritura viviente de la creación, oculta a plena vista. La Biblia susurra de ella desde Génesis hasta Apocalipsis. El cuerpo la lleva como su elemento principal, y Kayse reveló su papel como el puente entre carne y espíritu. Cuando bebes conscientemente, cuando bendices tu agua, cuando te sumerges con oración, no estás realizando superstición, estás despertando una ley de la creación. En cada lágrima, cada océano, cada gota de lluvia, el espíritu está esperando. Por eso, Kayse dijo, mantén las aguas sagradas y mantendrás viva el alma. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo verás el agua desde este momento en adelante? ¿Seguirá siendo solo un líquido o se convertirá en la clave espiritual que Kayse reveló, una clave oculta en la Biblia y en tu mismísimo cuerpo? La elección es tuya. Si esta revelación movió algo en ti, compártela. Si abrió tus ojos a verdades largo tiempo olvidadas, deja que fluya hacia otros. Como el agua, la sabiduría está destinada a ser llevada adelante, nunca estancada. Únete a nosotros explorando más de las enseñanzas ocultas de Kayse, porque esto es solo el comienzo. Si este video tocó tu alma, asegúrate de dar like, comentar y suscribirte. Comparte tus pensamientos abajo. ¿Alguna vez has experimentado el agua como algo más que solo agua? Tu historia puede inspirar a alguien más buscando la misma verdad. Y no olvides activar la campana de notificación, porque en el próximo video revelaremos otra clave oculta que Kayse nos dejó, un secreto que podría cambiar la manera en que ves tu propia alma.